sea, para un niño de primaria. ¿Qué pasó? ¿No han leído? De verdad es bastante preocupante, ¿ah? Porque solamente se le ha puesto en el examen los conceptos básicos, lo mínimo que uno puede salir, creo, de una rotación sabiendo, ¿no? Saber qué es un dolor neuropático, con qué mejora un dolor neuropático, si tengo un dolor leve, moderado, severo, con qué medicamentos empiezo, ¿no? Son cosas, pero básicas, básicas. ¿Qué pasó? ¿No leyeron? ¿Tuvieron otro curso? ¿No nos entienden? ¿O no nos dejamos entender? Puede ser, ¿no? Puede ser una posibilidad esa. No sé. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguien tiene algún comentario? La Doctor, delegada. Doctor, bueno, yo sí he entendido las clases, particularmente si no aprobé con buena nota, pero porque sí tuve errores en entender las preguntas, pero no, la verdad no sé la nota de mis demás compañeros tampoco. Todavía no la ha mandado la doctora, ¿no? Eh, Recibí la mía, supongo que mis compañeros recibieron la suya también, pero no sabría decirle si mis demás compañeros están bien o están mal. Bueno, yo he visto las notas globales de todos y de verdad es bastante preocupante, ¿no? Uno como docente, ¿no? Y te pones a plantear, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo mal? ¿O no estamos entendiendo las clases? No lo sé, por eso quiero escucharle a ustedes. ¿Cuál es el tema? Sí, doctor. De mi parte, creo que los doctores sí se esfuerzan por hacernos entender las clases. Bueno, eso no me quejo, ¿no? Este jueves tenemos también un examen de terapéutica y quizás por eso también estamos estudiando doble, ¿no? O incluso con otros exámenes, ¿no? Y bueno, quizás por eso, pero sí, gracias. Los doctores sí se nota el empeño que le ponen, ¿no? A la clase. Pues porque nos preocupa de verdad, ¿no? Te pones a replantear, o sea, ¿qué estamos haciendo mal? Hay algo que está mal, ¿no? Y hay que tratar de definirlo para poder corregirlo. Si uno no identifica y corrige las situaciones, pues vamos a continuar haciendo malas cosas, ¿no? Y esa no es la idea, ¿no? Yo siempre he pensado que cuando uno hace docencia, no es el docente, no es el que viene, dicta y se acabó, ¿no? Ya el alumno ve lo que hace, ¿no? La idea es que ustedes entiendan, ¿no? Y saquen los conceptos básicos, ¿no? Como le digo a la gente en mi grupo, ¿no? Ustedes podrán tener la especialidad que se les dé la gana, ¿no? Cirujanos oncólogos, dermatólogos, qué sé yo. Pero cuando vean a un viejo, cambien su mirada, ¿no? De ese paciente, ¿no? Que sepan que a ese viejo, solamente viendo la esfera clínica, no van a poder cubrir todas sus necesidades. Eso es lo mínimo con lo que uno debe salir, ¿no? Y con dolor sobre todo, ¿no? Porque el tema de dolor en nuestro país es preocupante, ¿no? Es muy preocupante porque nadie maneja dolor, ¿no? Nadie maneja dolor. A todo lo damos AINE, ¿no? No diferenciamos si es mixto, si es neuropático, si es somático, no lo diferenciamos, ¿no? El uso de los opioides también, ¿no? Tenemos mucho temor al utilizar los opioides.
¿no? Demasiado temor, una gran cantidad de temor. Y eso hace que, por ejemplo, la gente sufra de dolores intensos, ¿no? No solamente en las provincias, ¿no? Acá en Lima, en los mismos hospitales, ¿no? Porque los médicos no se atreven a utilizar una morfina, tienen miedo a utilizar una oxicodona. Entonces, esas cositas que parecen no muy importantes, son muy importantes a la hora de la práctica clínica, ¿no? Me llama la atención que ustedes ya están llevando terapéutica y todo, y de dolor son los, creo que donde más se han equivocado. Y la pregunta de dolor no han estado pues, si vamos a hablar de nivel, es el nivel elemental, ¿no? Ujú. Bueno, no sé si hay algún comentario más. ¿Algún comentario? Algo que estemos fallando. Conversemos así de alumno-profesor, ¿no? O sea, la idea no es que nos vamos a resentir o que les vamos a jalar o que yo les voy a jalar. Debe haber algún error que estamos cometiendo, ¿no? No sé, de repente comparando con otros segmentos, ¿no? Les meten más presión. ¿Cómo es? Somos muy blanditos. Realmente somos muy blanditos. A ver, muchachos. Doctor, yo no creo que sea eso. Lo que pasa es que sí, justo mi compañero mencionó el examen de terapéutica, que está bastante pesado y particularmente yo sí he estado estudiando todo el fin de semana terapéutica y le he dedicado poco tiempo a geriatría. No sabía que había varias personas jaladas o si es que, o cuántos han jalado, como le digo, porque las notas no las ha presentado solamente a cada uno le ha llegado personalmente. Y también viendo que, bueno, no estudié tanto tiempo porque pues hay un segundo examen, ¿no? Y sí, eh, la verdad es que he estado mucho más preocupada por terapéutica a estas alturas, ¿no? Eh, pero puede que sea esa una razón para que mis compañeros también no hayan tenido buenas notas, ¿no? Eh, puede ser, bueno, es mi caso, por ejemplo. No le puse el empeño necesario el fin de semana que sí teníamos para estudiar, porque pues estaba amaneciéndome mucho con lo de terapéutica y básicamente eso. Bueno, espero que sea eso. Espero que sea eso. Espero que para el segundo examen lean un poco más. O sea, y ahora se toma examen de lo que uno hace, ¿no? Anteriormente no sabías que te iba a tomar el profesor. Era un tema, era una locura, ¿no? Porque no tenías ni la menor idea, porque antes ni siquiera había PPT, ¿no? De lo poquito que podías apuntar te ibas a leer a un libro, ¿no? Era demasiado caótico, ¿no? Y ahora veo a las universidades particulares que el alumno te exige que le mandes un banco de preguntas. Qué cosa, un banco de preguntas, están soñando, le digo, ¿no? Bueno, uno como alumno se agenciaba, ¿no? Se banqueaba de preguntas de donde sea, pues, pero pedirle al profesor que te dé un banco de preguntas es una locura, ¿no? Pero bueno, estamos en esta situación. ¿Qué nos deparará el futuro para los médicos, de verdad? Es una situación muy, 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 muy complicada.
Bueno, hoy día vamos a hablar mm, de demencias. Pero previo a hablar de demencias, tendríamos que hablar sobre el deterioro cognitivo, que es la parte inicial, ¿no? El deterioro cognitivo no es un diagnóstico, como ustedes saben, ¿no? El deterioro cognitivo es un estado que nos obliga a buscar qué es lo que está produciendo ese deterioro cognitivo. ¿Y por qué es importante el deterioro cognitivo? Porque se ha visto que casi el 50% de las personas que se identifican con deterioro cognitivo leve, el 50% de estas personas identificadas con deterioro cognitivo leve pueden progresar a una demencia en los próximos 4 o 5 años. De ahí la importancia de identificar a estos pacientes, ¿no? Y también es importante, ¿por qué? Porque el deterioro cognitivo, el deterioro cognitivo, o sea, leve, moderado, severo, puede, puede representar la presencia de algún tipo de enfermedad. Llámese nuevamente una demencia, que puede ser una demencia degenerativa, una demencia vascular, o puede ser pues un hipotiroidismo, ¿no? Puede ser un hipotiroidismo, o puede ser pues un déficit de vitamina B12, o puede ser la depresión, que también puede simular una demencia. Inclusive, no sé si alguna vez lo manifesté, que me han enviado varios pacientes con cirrosis hepática que estaban encefalopáticos, con una encefalopatía hepática, diciéndome que era un deterioro cognitivo. Entonces, hay que tener bien en cuenta este estado previo. No es un diagnóstico, no tiene codificación CIE-10, no tiene codificación CIE-10 el deterioro cognitivo. Y por ende después es un estado, ¿no? Pero igual es importante que identifiquemos este estado, porque como ya les manifesté, hay una serie de patologías que pueden estar alrededor de la presencia de este estado, ¿no? Entonces, por eso es, por ende, la importancia de la identificación. Y también porque hemos visto que la mitad de esas personas, o sea, si yo encuentro 100 personas con deterioro cognitivo, a los 5 años probablemente la mitad progrese a una demencia, ¿no? ¿Alguna pregunta? Parece que no hay preguntas. Bueno, el concepto, ¿no? Es un síndrome clínico adquirido y progresivo, caracterizado por afectar las funciones intelectuales superiores, ¿sí? Vean, ¿ah? Es clínico adquirido y progresivo, caracterizado por afectar las funciones intelectuales superiores. ¿Qué hay? Hay deterioro de la memoria, ¿no? Bueno, de lo que hemos hablado, solamente vamos, o sea, de las causas de deterioro cognitivo, solamente hoy día vamos a hablar de las demencias, ¿ya? Para que se ubiquen, ¿no? No, para que haya una ubicación de las cosas, ¿no? Entonces, es un síndrome clínico adquirido y progresivo caracterizado por afectar las funciones intelectuales superiores. Deterioro de la memoria en el corto y largo plazo, ¿no? Hay deterioro de la memoria en el corto y largo plazo. ¿Qué es lo que se afecta primero con ello? Se afecta la memoria de corto plazo, esa memoria de aprendizaje, esa memoria con la que yo me sirve para aprender las cosas, esa memoria es la que se afecta primero. Y la memoria de largo plazo, o sea, la memoria retrógrada, esa memoria es la que permanece prácticamente hasta el final, hasta los estadios más avanzados. Es por eso que ustedes ven, por ejemplo, a los abuelitos que de forma repetitiva dicen las cosas, ¿no? Muchas veces te repiten el mismo cuento, ¿no? La misma historia. Repite, 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 repite. ¿Por qué? Porque la parte cognitiva, o sea, la parte de la memoria reciente es la que está afectada, ¿no?
presencia de por lo menos uno de los siguientes déficits cognitivos, apraxia, ¿no? Apraxia, acuérdense que las praxias son las funciones motoras aprendidas, ¿no? Por ejemplo, el untar el pan, el cortar el pan, qué sé yo, el cortar el tomate, ¿no? Todas las funciones motoras aprendidas. Esas se van a ir perdiendo de a poco. El cómo deglutir, el cómo pasar los alimentos, todo eso se va perdiendo, ¿no? Todo eso se va perdiendo. También hay agnosias y afasia, ¿no? En algunas ocasiones también hay alteración de la conducta. O sea, en estadios iniciales, es lógico que hay alteración de la conducta en estadios más avanzados, un deterioro cognitivo moderado, severo, ya hay alteración de la conducta porque hacen delirium, pues, ¿no? Se desorientan, ven animales, tienen alucinaciones visuales, auditivas, ¿no? Pero hay las demencias que empiezan con alteración de la conducta. Antes de presentar deterioro en la memoria, empiezan con alteración de la conducta. Y esas son las demencias frontotemporales, ¿no? Esas son las demencias frontotemporales. Yo tuve el caso de mi compañero de carpeta de la universidad. Era hijo único, su papá, su mamá, paraba trabajando, él es emergenciólogo, para trabajando 24, 48 horas seguidas, llegaba su jato a su casa a dormir nada más. Y ah, poco a poco se fue dando cuenta, por ejemplo, que llegaba a la casa y encontraba la computadora principal, encontraba que alguien había estado viendo pornografía. Así empezó, ¿no? Qué raro, ¿no? Yo no he estado viendo, no se preguntaba, o he estado viendo, yo no. De ahí, en algunas ocasiones llegaba y lo veía saliendo a su papá del cuarto de estudio disparado. Qué raro. Bueno, inicialmente, bueno, estará viendo mi viejo, ¿no? Pero ya notaba algunas cosas, por ejemplo, que se había peleado con un vecino, se había peleado con otro vecino, ¿no? Y había problemas. Y lo que rebalsó el vaso fue que la empleada se quejó que el viejito la husmeaba cada vez que se entraba a la ducha. Como sea, quería mirarle en la ducha. Se iba por la parte posterior, quería ver por la ventanita donde ingresa el aire. El abuelito cabeceaba, ¿no? ¿No? Entonces, me llama y me comenta, ¿no? Entonces se le hace todos sus exámenes y era una demencia frontotemporal, ¿no? Esas, esas demencias debutan, esas demencias debutan con cambios de conducta, antes que el deterioro cognitivo. Definitivamente va a haber deterioro cognitivo posteriori, pero debutan con cambios de conducta, laboral, social, ¿no? No debe existir alteración de la conciencia, o sea, el paciente no puede estar soporoso ni somnoliento. Cuando ya hay alteración del estado de conciencia, eso ya no es demencia, puede ser cualquier otra cosa, delirium, qué sé yo, procesos infecciosos, pero ya no es demencia. Acuérdense que la demencia es un síndrome clínico adquirido y progresivo, es más crónico, de largo plazo, no es agudo. Con respecto a la epidemia, bueno, esta es un poquito antigua, ¿no? La prevalencia dice en mayores de 65, 8%, en mayores de 85, 34%, pero esto ha cambiado, ¿no? El año pasado salió un reporte de una revista en Estados Unidos, si no me acuerdo, es de Lancet, que en sus pacientes, en Estados Unidos, sus pacientes mayores de 85 años, casi el 60% tenía ya un deterioro cognitivo entre moderado y severo, ¿no? O sea, es el doble de lo que tenemos reportado ahí, ¿no? La incidencia va de 1 al 6% por año y la distribución por subtipos, o sea, la demencia tipo Alzheimer es la más frecuente, ¿no? De 40 a 60%. De ahí siguen las demencias vasculares, ¿no? Secundarias, pues a esos infartos cerebrales, a TEC, a hemorragia cerebral, ¿no? Y las mixtas, que son el 11%, y las secundarias, 9,2%. Pero las que son más frecuentes, la demencia tipo Alzheimer, ¿no? En
Ustedes van a encontrar múltiples clasificaciones, ¿no? Múltiples clasificaciones, ya sean etiológicas, topográficas, evolutivas, ¿no? Una gran cantidad de clasificaciones, ¿no? Dentro de las clasificaciones, es que a veces, y eso genera, por ejemplo, a veces confusión, ¿no? No te dicen qué tipo de clasificación es. Yo les he puesto ahí, de todas maneras, la que no me gusta mucho es la clasificación que reportan como evolutiva. Ya le voy a explicar por qué no. Pero bueno, está, por eso lo he puesto ahí. El tema es que mucho tipo de clasificaciones, ¿no? Hay veces confunde al que lee, ¿no? Al que hace la lectura, ¿no? En vez de ser beneficioso, tantas clasificaciones, a veces complica más la situación, ¿no? Es igual que dolor, ¿no? Tantos criterios diagnósticos de dolor y al final lees una cosa, lees otra cosa y al final la gente sale confundida. Por ejemplo, la clasificación, la etiología, por ejemplo, la etiología es clasificación etiológica, topográfica y evolutiva, ¿no? Son tres tipos. Esta es la clasificación etiológica, ¿no? La causa. Hay demencias degenerativas, demencias vasculares y las demencias secundarias. Dentro de las demencias degenerativas, a la cabeza, la enfermedad de Alzheimer. No hay ni vuelta que dar. En segundo lugar, tenemos las demencias por cuerpos de Lewy, la enfermedad de Wilson y la Corea de Huntington. Y dentro de las demencias vasculares, ¿no? Tenemos los infartos múltiples o únicos, enfermedad de pequeños vasos, las hemorragias, la hipoperfusión, ¿no? Y dentro de las demencias secundarias tenemos las infecciosas, las tóxicas, las metabólicas o patología neurológica, ¿no? Topográfico, o sea, con la clasificación topográfico según el área que se va afectando, ¿no? Tenemos a nivel de la cortical, ¿no? Los que afectan el área cortical, la enfermedad de Alzheimer misma, donde hay alteración de la memoria, el lenguaje, las praxis. Y las subcorticales, ahí está la Corea de Huntington y la enfermedad de Parkinson. Y la enfermedad de Parkinson produce un tipo de demencia, ¿no? Y las córticos subcorticales, ¿no? Como está la demencia vascular, la demencia por cuerpos de Lewy, ¿no? Esa es la clasificación etiológica de las demencias. La clasificación evolutiva. Aquí yo no estoy un poco de acuerdo porque acuérdense que ninguna demencia es reversible, ¿no? Y acá te habla de reversibles, ¿no? No hay ninguna demencia reversible. Todas las demencias son irreversibles. Lo que pasa es que estos no deben ser considerados como demencia. Si ustedes se dan cuenta, son, son patologías que vimos que pueden causarte un deterioro cognitivo, o sea, una alteración de la memoria, sin llegar a ser pues una demencia, ¿no? Pero bueno, los han clasificado por su evolución en reversibles y no reversibles. Tenemos la hidrocefalia normotensiva, el hipotiroidismo en el adulto mayor, que es bastante frecuente, el déficit de vitamina B12, ¿no? Encefalopatía infecciosa y el hematoma subdural, ¿no? Que puede ser crónico, subcrónico, ¿no? Y las irreversibles son el deterioro, la demencia tipo Alzheimer y la demencia vasculares, ¿no? Son irreversibles. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ¿Ninguna pregunta? Doctor, entonces esta última clasificación que mencionó no la utilizan mucho. No lo utilizamos mucho, no, porque, o sea, no podemos clasificar a la demencia como reversible, porque acuérdate que ninguna demencia es reversible, ¿no? Entonces, no debería clasificarse así, ¿no? Pero está descrito, pues, ¿no? Yo le pongo porque está descrito. Está descrito. Gracias. Ahora, las claves en la historia, o sea, ¿cuáles son las? A ver.
Para llegar al diagnóstico de una demencia, acuérdense que el diagnóstico de demencia es un diagnóstico clínico. Entonces, igual que en cualquier patología, es importantísima la historia clínica. Una buena anamnesis, un buen examen clínico, un examen físico, es importante para nosotros poder determinar qué tipo de, bueno, no tanto qué tipo de demencia es, pero sí si estamos frente a una demencia. La historia clínica, sobre todo, ver el tiempo de evolución, cómo ha progresado, ¿no? Eh, Cuánto tiempo tiene los síntomas, ¿no? Cuánto tiempo ya viene presentando esos olvidos o esos cambios de conducta. Lo que pasa es que los estilos de vida que nosotros llevamos, en el sentido de que todo el mundo trabaja en la casa, la mamá trabaja, el papá trabaja, los hermanos, los hijos estudian, ¿no? Todo el día y el abuelito pues está todo el día en el sillón, ¿no? Y nadie se da cuenta de que el abuelito se olvida de las cosas, o que no ve, o que no escucha bien, ¿no? Nadie se da cuenta. Se dan cuenta recién cuando el abuelito se calatea, se quiere irse a su otra casa, cuando comienza a gritar que lo quieren matar, que lo han raptado. Recién ahí lo toman atención, ¿no? Recién ahí se dan cuenta de la situación, ¿no? A veces es bastante preocupante esa situación, ¿no? Pero eh, es lo que sucede, ¿no? Por eso uno cuando hace una historia clínica, uno tiene que ir explorando, ¿no? ¿Desde cuándo estuvo así? Dígame usted cuándo notó eso, cuándo notó, por ejemplo, que repetía mucho las cosas, o desde cuándo usted nota que el señor se olvida su llave, que se le pierde su llave, que se le pierde su dinero, que no sabe dónde deja su dinero. Ah, doctor, eso sí, ya tenía hace como un año, 2 años. Yo veía que mi papá se olvidaba las cosas, perdía su dinero. No, eso es hacer una buena historia clínica, sacar lo mínimo, o sea, como cualquier patología, ¿no? Como cualquier patología, ¿no? Y también que haya presencia, por ejemplo, de síntomas específicos, ¿no? Por ejemplo, alteración de la memoria, la reciente, la remota, ¿no? Hay que ir explorando también con el paciente, ¿no? Porque estos pacientitos, a veces tú llegas y conversas con la familia y la familia te dice, no, doctor, mi papá tiene una memoria de elefante. En la memoria él sí no está mal. Entonces, ¿por qué lo traes? Pues le digo, si está bien su memoria. No, es que a veces ve cosas. Entonces no está mal, no está bien, pues. Lo que pasa, lo que pasa es, lo que sucede es lo que ya les manifesté, ¿no? Lo que se olvida es, lo que se va perdiendo inicialmente es la memoria reciente, la memoria retrógrada es la que permanece. Por eso que el hijo dice, pues, no, tiene una memoria de elefante, se acuerda cuando tenía 5 añitos, se acuerda de las cosas muy claras, sí, pues, pero le preguntas al abuelo qué tomó de desayuno, ni se acuerda. ¿Dónde dejó su llave? Ni se acuerda. Entonces, por eso es importante la historia clínica, ¿no? El lenguaje. Por ejemplo, hay algunas demencias que, que creo que a mí me va a dar ese tipo de demencia. Esas demencias, por ejemplo, la persona no encuentra la palabra para el objeto. Y esto lo vi una sola vez. Cuando, por ejemplo, tú le enseñabas la figura al paciente, que era una paloma, y te decía, pues tiene picos, tiene ala, vuela, vuela, pone huevitos, pero no se acordaba el nombre, no te podía decir el nombre de paloma. También se ve alterada la habilidad visoespacial, ¿no? También hay una pérdida, ¿no? Pérdida del funcionamiento ejecutivo, también el cálculo, el planear, todas esas cosas también se va perdiendo. Apraxias, ¿no? Se va olvidando de hacer las cosas motoras que aprendió. Cambio de conducta y personalidad, ¿no? Síntomas psiquiátricos como apatía, delusiones, alucinaciones, paranoia. Todo eso se va presentando, ¿no? También hay que ver, ¿no?
la funcionalidad, ¿no? Las actividades básicas de la vida diaria, las instrumentales, de cuándo empezó, por ejemplo, el señor ya no a salir solo, ya no podía salir solo porque una vez se perdió. Ah, sí, doctor, hace como un año mi papá se perdió, lo estuvimos buscando como toda la tarde porque no sabíamos dónde se ha ido, se perdió. Ah, nadie se pierde por sí solo, nadie se pierde por nada. El soporte social, tiene unos soportes sociales ese adulto mayor, la historia médica y comorbilidades, ¿no? Hay que explorar. De repente es un abuelito fibrilador que nunca recibió tratamiento, nunca lo anticoagularon y el abuelo le toma su tomografía y su cerebro parece un queso gruyeno, bien, ¿no? De infartos cerebrales, ¿no? Microinfartos cerebrales. También hay que hacer una revisión completa de la medicación, incluyendo la sobremedicación y los productos a base de hierba, ¿no? Porque ellos toman bastante hierbita. La historia familiar, si tu papá, su mamá tuvo demencia. Revisión de sistemas, ¿no? Incluyendo el tamizaje para depresión, abuso de alcohol y sustancias. Acuérdense que la depresión es una gran simuladora, ¿no? Puede simular una demencia, ¿no? Puede simular una demencia. El examen físico está dirigido básicamente a hacer el examen cognitivo, ¿no? Con todos los... Tenemos pues una serie de test para aplicar el Pfeiffer, el Mini Mental, el Mini Cock. Tenemos una serie de, de test para poder ver esa parte cognitiva, ¿no? El examen físico general, ¿no? Con especial atención pues a la parte neurológica, ¿no? Si hay signo de focalización, si yo veo que hay menos fuerza en un lado, ya sea derecho o izquierdo, probablemente tenga un infarto cerebral, ¿no? Y eso es lo que esté produciendo el deterioro cognitivo, ¿no? El examen cardiovascular, no voy a tener pues una arritmia, signos de maltrato o negligencia, ¿no? Evaluación de la agudeza visual y auditiva. Acuérdense que muchas veces piensan que el abuelo tiene deterioro cognitivo, pero si el abuelo ni siquiera escucha y ni siquiera ve, o sea, lo sientan para que vea televisor todo el día y el abuelo no ve. Y encima ni siquiera escucha. Pero el abuelo lo tienen como una momia ahí mirando televisión, ni viendo ni escuchando. Entonces, cuando le quieres preguntar cosas de la actualidad, el abuelito pues, no tiene ni la menor idea, ¿no? Aquí, con respecto a los test de tamizaje, es importante recalcar, ¿no? La efectividad de los test en pacientes asintomáticos para demencia es controversial. Asintomáticos, a aquellos pacientes, por ejemplo, yo quiero aplicarle un test a una persona que no tiene problema de memoria, lo más probable es que no me vaya a ayudar en nada, ¿no? Pero si yo le voy a aplicar, por ejemplo, a los pacientes que tienen alto riesgo de demencia, los que tienen mayores de 80 años, o aquellos que ya vienen por una queja de pérdida de memoria, estos test son muy válidos, ¿no? Son válidos y son recomendados. Con respecto al Pfeiffer, ¿no? Es un instrumento que nos permite, pues, evaluar la presencia de deterioro cognitivo, ¿no? Tiene una sensibilidad, tiene una especificidad y una sensibilidad del 96 y 68%, ¿no? Y que dentro de la evaluación genética integral es útil como un método de screening para poder identificar este síndrome, ¿no? Aunque eh, se requiere completar los estudios para obtener un diagnóstico definitivo, ¿no? Este es el Pfeiffer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pregunta cuál es la fecha de hoy, día, mes y año, qué día de la semana estamos, en qué lugar estamos, cuál es su número de teléfono y en todo caso, si no tiene teléfono, la dirección de su casa, ¿no? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde nació? ¿Cuál es el nombre del presidente del país, del anterior presidente? Y así, ¿no? Va evaluando varias áreas, ¿no? Y te da un puntaje, por ejemplo, si tiene 2 errores es normal, si tiene de 3 a 4 es un deterioro cognitivo leve, y si tiene de 5 a 7 es un deterioro cognitivo moderado, ¿no? Y si tiene más de 8 es
severo, ¿no? El minicoc es una prueba que consta de rememorar 3 palabras, ¿no? Entonces yo estoy haciéndole la evaluación al paciente y le digo 3 palabras, por ejemplo, papel, tijera, borrador, ¿no? Y a los 10 minutos o 5 minutos le vuelvo a preguntar, a ver si se acuerda de esas palabras, ¿no? Tiene pues una sensibilidad de 79%, ¿no? Perdón, a- al adicionarle el test de dibujo de reloj, pues su sensibilidad de este último, a ver, puedo hacerle esa prueba del minicoc, puedo hacerle la prueba del minicoc, ¿ya? Que consta de rememorar 3 palabras, ¿no? Y le puedo adicionar el 3 de reloj. Cuando a la prueba del minicoc yo le agrego el test de reloj, me va a llegar al 99% de sensibilidad y a una especificidad del 93%, ¿no? O sea, uniendo esas 2 pruebas, ¿no? Es un instrumento simple, corto y sencillo, ¿no? Aceptado para adultos mayores, ¿no? Y no está influenciado por el nivel de educación o idioma. ¿Alguna pregunta ahí? Doctor, en la prueba creo que mencionó que se llamaba Pfeiffer. Para pasar de leve a severo, ¿hay un tiempo determinado? La anterior de Minicoop. Ajá, Es- ahí justo cuando menciona los resultados, sí. se menciona deterioro leve y deterioro severo. ¿Hay un tiempo No, 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 puede ser no, porque muy tú lo rápido? puedes, o sea, tú puedes evaluarlo y puedes encontrarlo en leve, o puedes evaluarlo y encontrarlo en severo o en moderado. O sea, no hay un tiempo, no es como que te dije del deterioro cognitivo leve a progresar a una demencia, que más o menos en 5 años podría suceder. No, no, no. Ahí entre ellos no hay un espacio ni nada. Ah, no, el leve en 2 meses, en un año va a hacerse moderado y el moderado en 6 meses va a ser severo. No, eso no es así. ¿Sí? ¿Se entendió la respuesta? Sí, doctor, gracias. Doctor, con esos escalas, esos cuestionarios, ¿se puede diagnosticar demencia o aparte es necesario otros exámenes, ¿no? ¿O solo con eso se puede hacer el diagnóstico? No, 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 no. Por eso le dije al inicio a ustedes, ¿no? No. Lo que vamos a identificar primero es el deterioro cognitivo, el Ujú. estado, ¿no? El deterioro cognitivo no es un diagnóstico, es un estado que me obliga a buscar, si ese deterioro cognitivo es por una demencia, es por un hipotiroidismo, es por una depresión, por déficit de vitamina B12, o es un cirrótico que me están enviando que está haciendo encefalopatía, ¿no? Para el diagnóstico necesito una serie de exámenes, tomografías, resonancias en algunas cosas y algunas pruebas neuropsiquiátricas que lo hace el neuropsicólogo, que se aplican unos test de más o menos 150 preguntas y que ese test sí tiene mayor validez, donde si te dice si es una demencia tipo degenerativa o es una demencia tipo vascular. Pero, a ver, si viene una persona viene a tu consulta y viene con la familia, que el abuelito se olvida de las cosas, tiene alucinaciones visuales auditivas, tú ves que tiene una fibrilación auricular, le tomas el electro, si es una fibrilación auricular, y le tomas la tomografía y ves que su tomografía hay microinfartos cerebrales, ¿en qué podrías estar pensando? ¿Sería una demencia vascular? Claro, yo Algo- primero pensaría en una demencia vascular, ¿no? De ahí lo mando de ahí le mando al neuropsicólogo, ¿no? De ahí lo mando al neuropsicólogo para poder determinar, ¿no? Para poder determinar eh,
aplicarle esos test neuropsicológicos para poder determinar qué tipo de demencia es, ¿no? Que clínicamente me apunta pues a un proceso de demencia vascular, ¿no? Que como vamos a ver acá, todas tienen un tronco común, las vasculares, las degenerativas. No sé si se entendió. Sí, sí, doctor. ¿Alguna pregunta más? ¿Una pregunta más? No, doctor, ya no hay más preguntas. No hay ninguna pregunta, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar sobre la fisiopatología de las demencias, ¿no? Miren los factores genéticos que están asociados, ¿no? O, por ejemplo, no, más clarito acá están las proteínas. ¿Ven el cuadrito? Sí, sí se ve, doctor. Vean, por ejemplo, las proteínas, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que la degradación de la proteína tau y el beta amiloide son la principal causa de apoptosis neuronal, ¿no? La degradación de estas proteínas en los ovíos neurofibrilares, ¿no? Eh, que es lo que provoca la muerte y la apoptosis de las neuronas en forma masiva, son causantes por la degradación de estas proteínas, ¿no? Miren, en la demencia tipo Alzheimer, ¿quién está? Las proteínas, la beta amiloide y la proteína tau, ¿no? Estas proteínas se degradan y va a producir la muerte neuronal. Pero miren en la demencia frontotemporal, ¿quién está involucrado? También la proteína tau. Vean en las demencias vasculares, también está el beta amiloide. Es por eso que siempre nos hacíamos la pregunta, ¿por qué yo tengo este abuelito que no tiene la mitad de su cerebro está muerto, porque tiene un infarto extenso y la mitad de su cerebro está muerto, pero no hace demencia? No puede caminar, no mueve la mitad de su cuerpo, ni siquiera está con hiperesia, sino que está con hemiplegia completa de alguno de los lados, bueno, derecho, izquierdo, pero no hace demencia, no hace deterioro cognitivo. Y tengo un abuelito que tiene una mínima lesión pequeñísima, y está demenciado, ¿no? Y está demenciado. Entonces, es por esto, ¿no? Es por las proteínas que están asociadas, ¿no? Por estas proteínas que miren que están en la demencia tipo Alzheimer, en la demencia frontotemporal, en la demencia vasculares, ¿no? Están presentes. Inclusive, miren, en la parte genética, en Alzheimer, la apoproteína E4. En la demencia vascular también está la apoproteína E4, ¿no? Entonces, más o menos se va contestando la pregunta, ¿no? ¿Por qué? O sea, sí, sí, pues tengo este abuelo que no tiene la mitad del cerebro, pero él está normal, cognitivamente no hay un deterioro. Puede haber un deterioro cognitivo leve también, ¿no? Pero tú ves que no progresa una demencia. Y el otro que tiene, sí, un microinfarto, fregado. Y es por esto, pues, por esto. Y es lo que a veces, es lo que muchas veces ahora se está proponiendo, ¿no? Que ya no debería de existir esa clasificación. Es una propuesta, no es algo que ya está, es una propuesta
que ya no debería hablarse de demencias degenerativas, demencias vasculares, nada, demencias a secas, ¿no? Con sus características especiales de cada uno, sí, ¿no? Porque miren, ven, ¿no? Vienen las proteínas que están, pues, a las proteínas que están asociadas. O sea, todas las demencias tienen un tronco común. Todas las demencias tienen un tronco común, ¿no? Miren los factores de riesgo, por ejemplo, para Alzheimer, la edad, la escolaridad, la hipertensión, la diabetes. Miren demencia vascular, también, pues, ¿no? Y todo lo demográfico, la hipertensión, la diabetes, la edad, todo. ¿A quiénes le dan, quién riesgo tiene más de hacer infarto cerebral? El hipertenso. ¿Quién más? El diabético. Entonces son factores muy, muy, muy asociados, ¿no? Que tienen mucho en común, ¿no? Eh, pero bueno, habrá que esperar qué dicen pues los expertos, ¿no? Con respecto a esto. Pero ya, o sea, ya se sabe. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, las aseguradoras, si tu papá, tu mamá ha tenido demencia, te dosan apoproteína E a nivel del líquido cefalorraquídeo. Y si está por encima de los valores normales, la apoproteína E, ellos ya saben que vas a hacer una demencia. Ahora, tú puedes tener la proteína, ¿no? Y también, o sea, puedes tener la proteína, puedes tener la parte genética, pero tiene que, ellos van a tratar de que eso no se exprese fenotípicamente, ¿no? Van a tratar de mejorar los estilos de vida, ¿no? Mejorar la hipertensión, la diabetes, o la idea es que no se desarrolle ese tipo de enfermedades que puede acelerar o que se exprese más esta degradación de estas proteínas, ¿no? Pero ya están dosando ApoE. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? De estas demencias, doctor, la más frecuente es la de Alzheimer. Claro, la más frecuente es de Alzheimer, ¿no? Y de ahí viene la vascular. Muy bien. Vamos a hablar un poco de las demencias, de la demencia tipo Alzheimer. Su prevalencia va 5% en los mayores de 65 y 20% en los mayores de 80 años, ¿no? Ligeramente más común en las mujeres. La patología, ¿qué vamos a encontrar en la patología? Vamos a encontrar una atrofia cortical, ¿no? Vamos a encontrar una atrofia cortical. Me está llamando la doctora Shimokuro, un segundo, por favor. Seguro, ¿a qué hora acaba la clase? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la patología? Vamos a encontrar atrofia cortical de predominio parieto-temporal y ventriculomegalia, ¿no? Un cerebro, pues, pequeñito con los ventrículos bastante dilatados, ¿no? Vamos a encontrar muerte neuronal y pérdida del árbol dendrítico. Hay proliferación de astrocitos, gliosis, ¿no? Y las placas seniles y los ovidioneurofibrilares, ¿no? Que es producto de la degradación de la proteína tau y el beta-amiloide, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo establecidos? Primero es la edad, el antecedente familiar
la parte genética, y en los pacientes con síndrome de Down, ellos pueden desarrollar demencia a los 40 años, 35, 40 años. Probables, el sexo, más frecuente supuestamente en la mujer, los niveles educativos y el riesgo vascular, ¿no? Hipertensión, diabetes. Y posibles es la edad de los padres, o sea, si los padres han sido muy añosos por encima de los 40 años, dicen que tengo mayor posibilidad de desarrollar demencia. La herencia materna, si mi mamá ha tenido demencia, lo más probable es que yo pueda tenerlo. El hábito de fumar, el alcoholismo, la dieta asociado con otras patologías como el Parkinson, depresión, exposición a aluminio u otras exposiciones profesionales, ¿no? Vamos a ver esto. Bueno, la etiopatogenia de la demencia tipo Alzheimer es la pérdida neuronal, ¿no? Precoz, se ve alterado el sistema colinérgico, ¿no? Y más tardíamente ya el sistema dopaminérgico, noradrenérgico, serotoninérgico, ¿no? Hay una reacción inflamatoria, también crónica, ¿no? Es por eso que en algún momento, por ejemplo, cuando yo era residente, se puso en boga esto, ¿no? Que era un proceso inflamatorio crónico, lo de la demencia, ¿no? Y comenzó a salir una serie de estudios, por ejemplo, dando antiinflamatorios, ¿no? En forma prolongada a los pacientes, que al final se descubrió, pues, que sí, sí hay un proceso inflamatorio, pero no tiene que ver con ninguna de las cascadas inflamatorias que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, todos los estudios que dan naproxeno, ibuprofeno por largos periodos, todos fracasaron. Hay lesiones oxidativas y mitocondriales, ¿no? La hiperexcitabilidad del sistema glutaminérgico. Y este es un dibujo para que más o menos se den cuenta, ¿no? Este es un cerebro normal, miren los surcos cómo están, ¿no? Pequeños, el ventrículo pequeño, una corteza bien definida. Y miren acá, miren este ventrículo recontradilatado, miren los surcos, ¿no? Bien pronunciados, ¿no? Acá pierde masa muscular, miren la región temporal, ¿no? El área del lenguaje. Va perdiendo masa encefálica, se va perdiendo masa cerebral. Y estos son los ovíos neurofibrilares, ¿no? Los ovíos neurofibrilares que están dentro de la neurona, ¿no? Y las placas dendríticas, las placas neuríticas, ¿no? Que están fuera. Acá está más claro, ¿no? Las placas de amiloide que están fuera, miren, las placas de amiloide que están fuera. Y los ovíos neurofibrilares, ¿no? Que está dentro de las neuronas, ¿no? Y qué es lo que al final produce la muerte neuronal, la apoptosis neuronal. Acuérdense que siempre hay una apoptosis neuronal programada en el envejecimiento, pero esto ya no está programado, pues, ¿no? Ya esto es patológico, esto ya no está programado. Y eso se ve en una tomografía, en una resonancia, ¿no? Miren cómo son estos ventrículos muy dilatados, y que prácticamente no hay cerebro. Todo lo negro es líquido cefalorraquídeo. Todo lo negro es líquido cefalorraquídeo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las demencias multiinfarto. Ah, es la segunda causa de frecuencia. El comienzo es, a ver, en la demencia tipo Alzheimer, el comienzo es no muy bien definido, ¿no? La familia no se da cuenta cuando el abuelito ya se olvida más de las cosas, cuando deja la llave dentro del frigider, ¿no? O cuando le dieron 100 soles al abuelo el fin de semana para que se quede o compre su menú, llegan el lunes no encuentran ni un centavo. Ahí recién para la oreja la familia, ¿no? En cambio, o sea, es mucho más larvado, ¿no? Es más larvado. En cambio, en la demencia multiinfarto, no, o sea, el comienzo es definido, ¿no? A veces es brusco, porque el paciente ha tenido su accidente cerebrovascular y después de 3 de 4 meses te dice la familia, doctor, después que mi papá le dio su infarto cerebral, ha empezado a olvidarse de las cosas, ¿no? En las demencias vasculares hay un punto, o sea, tú más o menos te das cuenta, ¿no?
En cambio, en el tipo Alzheimer no, es más larvado, la familia no está segura de cuándo está así. La evolución es escalonada, fluctuante y a veces en brotes. Se acompaña de signos focales neurológicos lógicos. O sea, tener un infarto cerebral debe haber dejado alguna secuela neurológica. Déficit motor de distintos grados, otros signos orgánicos de insuficiencia vascular. Ya puede haber problemas coronarios, de memoria, ¿no? Incontinencia emocional, ¿no? Risa, llantos inmotivados, ¿no? Conservación del cálculo, curso progresivo de 4 a 8 años, o sea, el curso es progresivo. Este paciente se puede deteriorar o puede encamarse o puede volverse dependiente entre los 4 a 8 años. Y el tratamiento, todos los tratamientos son insatisfactorios, ¿no? Acá no que los vasoactivos, que los antiagregantes, ¿no? Acá no hay nadie que lo detenga, ¿no? Si hay una demencia, la demencia es progresiva. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son, por ejemplo, la edad avanzada, ¿no? Una presión arterial sistólica elevada, ¿no? Historia previa de ictus, consumo de alcohol, cardiopatías, exposición a pesticidas, bajo nivel educacional, la diabetes, el hematocrito elevado, el sexo masculino, ¿no? Todos estos son los factores de riesgo que hay. Bueno, una demencia pues vascular es mucho más sencilla verlo, ¿no? Porque vemos las zonas isquémicas que vas a encontrar en el cerebro, ¿no? ¿No? Dentro de la etiopatogenia pues puede haber infartos de rama y los infartos lacunares o la lesión de sustancia blanca, ¿no? Y los mecanismos puede ser la localización del daño cerebral, en qué área, en qué área está siendo afectada, ¿no? El volumen total de tejido cerebral, ¿no? Y los número de lesiones cerebrales que haya, ¿no? Esas son las características clínicas de la demencia, ¿no? Este cuadrito es para que ustedes lo lean, ¿no? Por ejemplo, miren, en una demencia frontotemporal, ¿qué es lo que predomina? Los síntomas, ¿no? Desinhibición, hay cambio en el decoro de la persona, ¿no? Eh, cambio en el decoro personal, ahí tiene conductas inapropiadas, ¿no? Impulsivos, repetitivas o ritualistas, ¿no? Y también cae en apatía muchas veces, ¿no? Y los hallazgos clínicos que hay, disfunción ejecutiva, de habilidades visualoespaciales, ¿no? Y de memoria, ¿no? Relativamente, la parte de la memoria, como le digo, está relativamente respetada, ¿no? Por ejemplo, la demencia tipo Alzheimer, ¿no? Olvida conversaciones, olvida citas, olvida planes, ¿no? Y en la parte clínica hay un síndrome amnésico y un deterioro del aprendizaje, ¿no? Cada una tiene sus características clínicas, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? La doctora ha dado práctica porque está que me llama y me llama la doctora. O todavía no ha dado práctica. Todavía no, doctor. Ajá, con razón. Ya. Entonces, como todo en geriatría, tenemos el tratamiento farmacológico y no farmacológico. ¿Cuán importante es el tratamiento no farmacológico? Eh, ¿Cuán importante es el tratamiento farmacológico y no farmacológico? A ver, les cuento. El tratamiento farmacológico para las demencias es muy caro. No sé si alguien ha tenido algún familiar con demencia. ¿Alguien ha tenido un familiar con demencia? ¿O amigos? Sí, doctor. ¿Alguien? ¿Sí? Yo, doctor, tengo una tía que tiene demencia. Y bueno, tú como estás estudiando medicina, me supongo que te han llamado para preguntarte, ¿no?
Sí, bueno, algunas cosas, pero su hijo es doctor también, entonces se encarga mi primo de ella. Este, el tratamiento farmacológico está definido, primero que es muy costoso, ¿no? Tenemos los anticolinesteráticos, que son los primeros medicamentos que salieron, posteriormente salió la memantina, pero de los anticolinesteráticos, el tratamiento, pues, por ejemplo, del donopecilo, eh, ¿qué te digo? Cuesta mensualmente algo de 300 soles, antes costaba 400 soles, ahora estará pues 200, 250, ¿no? En- por ejemplo, por ejemplo, la ribastigmina en parches, antes costaba 600 soles, el parche mensual. Ahora, bueno, no sé exactamente cómo estará, pero igual, o sea, son medicamentos carísimos, ¿no? Que una persona común y silvestre no puede asumirlos. Lamentablemente el CIS no cubre estos medicamentos, ¿no? ¿Y por qué? Porque se ha visto que estos medicamentos retrasan la enfermedad solamente en 1,7 años. Retrasan la enfermedad en 1,7 años. Nada más. Imagínense. O sea, una nada, ¿no? Si fuera como la hipertensión, si fuera como la diabetes, que yo sé que me va a retrasar la enfermedad 10 años, 15 años, bueno, le diría a la familia haga el esfuerzo, ¿no? Pero se ha visto que esto retrasa la enfermedad en 1,7 años. Y siendo buena gente, ¿ah? Siendo buena gente, con ayudita y todo. Porque probablemente no retrase la enfermedad, pero ni en un año. Pero bueno, ya con toda la ayuda que se genera, usted sabe de los estudios, un estudio, y estos estudios son financiados por los mismos medicamentos, o sea, ya se pueden dar cuenta, ya se pueden dar cuenta cuál es la real situación, o sea, estos estudios están financiados por los mismos laboratorios y han encontrado que solamente retrasan 1,7 años. ¿Qué realmente habrán encontrado? Quizás han encontrado que no retrasa absolutamente nada. Pero bueno, es lo que tenemos. Se hacen muy pocos estudios en demencia. Como decía un maestro, más estudia la disfunción eréctil que demencia, ¿no? En 50 años vamos a tener pacientes con erección, pero no saben para qué se utiliza. Entonces, eh, ese hecho de que retrase la enfermedad en 1,7 años en una sociedad tan empobrecida como la de nosotros, hace que el tratamiento no farmacológico tenga mayor peso. Porque ¿qué le puedo decir a un familiar que gana 950 soles el sueldo mínimo? Compra el parche de ribastimina que está a 600 soles. ¿Ustedes creen que va a poder? O ya, compren un donopecilo que está a 300 soles mensual. No, creo que la mitad de su sueldo se pueda ir en medicamentos. Entonces la cosa es muy complicada y es por eso que recobra gran importancia lo que es el tratamiento no farmacológico, ¿no? Y el tratamiento no farmacológico está dirigido básicamente a que yo haga adecuaciones en mi domicilio, ¿no? Para que el paciente continúe haciendo sus actividades, ¿no? Y tenga la menor limitante en ese sentido para que él no se vaya rápidamente a la dependencia, ¿no? Tengo que hacer todas las adecuaciones arquitectónicas y todo en el domicilio, ¿no? Eso es lo principal. Y lo otro, la terapia física terapia física y terapia ocupacional, ¿no? La terapia ocupacional. Porque yo le digo a la familia, si vas a gastar, invierte en terapia física y terapia ocupacional. Si no hay plata para comprar esa medicación, que lo invierte en algo que le va a servir, en la terapia física, en la terapia ocupacional, ¿no? Entonces a eso está dirigido, a que mejore su calidad de vida, a que mejore la actividad física, ¿no? Todo eso es muy importante en estos pacientes, ¿ya? Es por eso que la terapia farmacológica es
pero la terapia no farmacológica cobra gran importancia. Bueno, y acá están los anticolinesterásicos que le decía. El primer anticolinesterásico fue la tacrina, que ya no se utiliza. Utilizamos el donopecil, la ribastimina y la galantamina. De los tres, los más utilizados es la ribastimina. Tienen efectos adversos, de todas maneras, como todo medicamento, ¿no? Tienen náuseas, diarrea, por eso que se les aplica a bajas dosis, ¿no? Y por eso que la ribastimina en parche eh, es la más utilizada, ¿no? Es la que más se utiliza porque por absorción dérmica es más, evita, ¿no? Tiene menos efectos adversos, ¿no? El otro medicamento que tenemos es la memantina, ¿no? Es la memantina. La memantina eh, actúa a nivel de los receptores MNDA que hay en el cerebro. Esta memantina, cuando era estudiante de la especialidad, la memantina solamente se tenía reservado para las demencias vasculares, ¿no? Y para las demencias avanzadas, ¿no? Cuando ya los anticolinesteráticos no hacían nada, recién se le da la memantina, ¿no? Y solamente para las vasculares. Y ya hace unos buenos años, ahora unos 10 años atrás, comenzaron a salir artículos que podríamos darlo en las demencias vasculares, degenerativas, sin ningún tipo de problema. Y tampoco no tendríamos que esperar tanto tiempo para poder, tanto tiempo para recién iniciarle con memantina a estos pacientes, ¿no? Podemos darle desde un deterioro cognitivo leve, moderado, severo. Podemos darle memantina. Ahora, la memantina, al igual que los anticolinesteráticos, nos ha demostrado gran ayuda, ¿no? Se ha visto en todos los estudios que comienza a mejorar un poquito la memoria hasta las 28 semanas. Las 28 semanas llega a su pico máximo. Después de las 28, en caída libre. O sea, nada. Se necesita mucho más estudios para poder determinar cómo se puede mejorar. Ahora, células madre. Bueno, en células madre estamos en pañales. No, o sea, no tenemos todavía la capacidad, o al menos en el país, no tenemos la capacidad de cómo codifico a esas células madre para que váyanse al cerebro, o váyanse al riñón, o váyanse al hígado. No hay manera, no hay forma de codificar. Yo te pongo células madre y todas se van a la piel. Entonces, ¿cómo codifico? ¿Cómo programo yo que esas células se vayan al cerebro? Entonces, definitivamente no hay mucho, o sea, no hay mucho en medicación para ofrecer a nuestros pacientes con demencia. Por eso es que cobra gran importancia la terapia no farmacológica. La terapia no farmacológica. Muy bien. ¿Preguntas, muchachos? Doctor, una pregunta. Cuando usted mencionaba que los familiares recién se daban cuenta del paciente demenciado, cuando hacía un periodo, cuando estaba muy avanzado, podría ser que se dan cuenta cuando está cursando con delirio en ese momento. Claro, cuando cursan con delirium. Bueno, cuando el abuelo se calatea, se quiere ir, tiene alucinaciones visuales, auditivas, ahí se dan cuenta. Eso es un delirium. Porque esa característica en sí no pertenece a la demencia, ¿cierto? ¿Cuál? O sea, el que tenga esas situaciones tan
que se calatee, que grite, que se pelee. Claro, ya eso es la evolución de la demencia. Acuérdate que la demencia te produce síntomas psicóticos, ¿no? ¿Y por eso eso en qué entonces. se traduce? Es un delirium, pues. Es un delirium con síntomas psicóticos, con alucinaciones visuales, auditivas, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Doctor, una consulta. ¿Con qué antiemético podemos combinarlo? O si no es necesario usar antieméticos en contra, bueno, con los anticolinérgicos. Más que cuando uno empieza, como les digo siempre, ¿no? Uno debe empezar con las dosis más bajas, que es 10 miligramos. Dosis bajitas, no te dan náusea ni vómito, ¿no? Pero hay algunas personas que sí. Eh, Empiezas así con dosis bajas, no presentan. Después a la semana, a los 15 días, llegas a la dosis ideal, que es 20 miligramos, y ya no te van a dar ningún tipo de malestar. Ahora, hay personas que por más cosas que le des, de repente un antiemético, metoclopramida, este, algún tipo de medicamento, igualito igualito van a presentar náuseas y vómitos, ¿no? Y ese paciente pues definitivamente no puede ir por vía oral, ¿no? Tendrías que colocarle por vía transdérmica, ¿no? Ah, este, ¿cómo se llama? Tendrías que aplicarle por vía transdérmica, pues tendrías que aplicarle la ribastimina, ¿no? ¿Sí? Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más, muchachos? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Parece que no hay más preguntas, doctor. Ya, muchachos. Entonces nos vemos. Por favor, estudien. Está bien, doctor, gracias. Ya, nos vemos. Doctor, ¿le dijo algo la doctora Shimabukuro? Ya se fue.